Bueno, no vamos a hablar de este caso en particular, sino que en general, que es una situación que tiene gran prevalencia, como usted escuchaba, en los juzgados de familia. En lo que va de este año, ya lo escuchamos, más de 4.800 demandas. Vamos a abordar este tema con la abogada Lía Rojas. Gracias por estar con nosotros, Lía. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Bueno, primero que todo, ¿cómo se parte o cómo se tiene que iniciar esta demanda de reclamación por paternidad? Ante el juez pertinente, me imagino, lo tiene que interponer la persona, la demandante en este caso, y siempre tiene que aceptar la otra persona. ¿Puede no recurrir a los tribunales, por ejemplo? No, o sea, para que se declare la paternidad es necesario recurrir a un tribunal y es necesario tener un abogado que patrocine esa demanda. Perfecto. Se puede contratar un abogado particular o bien se puede ir a las corporaciones de asistencia judicial para iniciar el proceso. Se inicia el proceso y el tribunal va a citar a las partes a una audiencia. Y en esta audiencia, se presente o no el padre, es obligación realizarse el examen de ADN. O sea, si el padre no se presenta, ¿cuántas veces puede no presentarse? Tengo entendido que hasta una segunda vez se presume entonces que el hijo sí sería de él, ¿no? Claro, la ley se modificó porque antes existía otra normativa. Y no iban nunca, digamos, claro, no iban nunca, desde el año 98 aproximadamente esto se modificó, en donde si es citado en 2 oportunidades a realizarse el examen y no se lo realiza, se presume de derecho que es el padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El padre se ve enfrentado a esta situación y en realidad obligado a realizarse el examen, puesto que si no se lo realiza, se presume que es el padre sin que sea necesario que incluso se presente al tribunal. Si Veíamos recién casos como el de don Francisco, personas que son más bien reconocidas. ¿Cualquier persona puede demandar a cualquier persona? O sea, lo pregunto, digamos que si es que alguien me demanda a mí, por ejemplo, por paternidad, yo me veo la obligación de realizarme ese examen de ADN con el fin de no presumirse que esa persona o que ese hijo es mío, ¿no? Claro, efectivamente es así. Ante una demanda, el demandado se ve la obligación de realizarse este examen de ADN, ya que si no se lo realiza, la ley establece expresamente esta sanción de que se va a reconocer la paternidad. Es decir, si uno está enfrentado a un proceso judicial, tiene que recurrir a la justicia, aun cuando la paternidad posteriormente sea descartada, que también pasa en otras ocasiones. Cuando son fuera del matrimonio se llaman padres legales, ¿no? En ese sentido, lo que sí tienen que hacer es pagar la pensión alimenticia en caso de que sea padre, y no solo eso, el hijo también tiene todos los derechos que le otorga la ley, como por ejemplo transformarse inmediatamente en heredero de ese padre. Claro, se llaman hijos no matrimoniales cuando no existe matrimonio y cuando sí lo hay, hijos matrimoniales. Okay. Y claro, una vez que existe el reconocimiento, el hijo tiene el derecho a pedir alimentos. Si es que es menor de edad, lo puede hacer la madre y también se transforma en heredero. Pero si es que el padre es obligado a ir al procedimiento judicial y aun cuando el examen determina que es el padre, no lo reconoce y el reconocimiento es por una sentencia, ese padre va a quedar privado de todos los derechos que tiene respecto del hijo. Es decir, no va a tener, por ejemplo, el derecho a demandar posteriormente visitas y a tener con él una relación para vincularse, pero sí mantiene todas las obligaciones legales como son los alimentos y también el derecho, por supuesto, a la herencia. O sea, si el padre lo reconoce como contraparte, el tribunal puede dictar sentencia inmediatamente, no hay mayor problema. Es que generalmente cuando el padre lo reconoce en el proceso, el tribunal estima que ha colaborado y por lo tanto no lo priva de estos derechos con respecto al hijo, porque puede perfectamente no haber sabido, como vemos el caso de Sergio Lagos, no haber sabido que tenía un hijo o de su existencia hasta ese momento. Entonces parecería injusto privarlo de los derechos si siquiera ha ido al procedimiento judicial. Claro, en caso de que esto ocurra con una demanda, ¿no? Durante el juicio de reclamación tengo entendido también que se puede solicitar una pensión provisional, ¿no? Como alimentos provisionales para el menor durante lo que dure ese juicio. Claro, lo que establece la ley es que la madre puede pedir alimentos para el hijo que está por nacer o cuando existe una presunción fundada respecto de la paternidad. Pero tiene que existir ciertos antecedentes que den cuenta al tribunal de que se podría presumir que es el padre. En caso contrario, el tribunal puede no decretar esos alimentos mientras transcurre el juicio y puede esperar a la realización del examen para determinar si efectivamente es o no el padre y ahí recién realizar la demanda de alimentos. Ya, vayamos a casos extremos, ¿no? Porque uno dice como, bueno, se puede presumir, habría que ver. Me imagino que el juez también tiene que escuchar todos los antecedentes, porque claro, alguien puede acusar a cualquier persona de que es padre de un hijo, y en ese sentido también, ¿a quién se le cree? ¿A la demandante o al demandado? Porque puede decir, nosotros fuimos pareja, estuvimos tanto tiempo juntos, y el otro puede decir, si yo no te conozco. Que imagino que dentro de estos 4.800 casos se da bastante seguido.
Claro. Bueno, en ese caso el juez tiene que ver los antecedentes, que ahí no basta la palabra de las partes ni una prueba de testigos, sino que tienen que haber pruebas suficientes para que se pueda decretar esta pensión de alimentos durante el transcurso del juicio, y también va a tener que ver con qué es lo que contesta el demandado frente a esta demanda, ya que si niega absolutamente los hechos, el tribunal no tendría cómo presumir al menos que hasta esa instancia existe una probable paternidad, por lo tanto no podría decretar los alimentos durante ese juicio. Última pregunta tiene que ver con cuánto se le va a otorgar a ese menor en caso de que el examen de ADN y que todo compruebe que es el padre biológico del niño. ¿De qué se trata? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto aparte de la pensión alimenticia? Porque también hay muchas mujeres que dicen, bueno, ¿cuánto cobramos ahora? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Me imagino que hay una asesoría de un abogado, pero... Sí, la ley establece un mínimo, que es el 40% de un ingreso mínimo, que son alrededor de 100.000 pesos. Esa es la base de los alimentos en caso que solamente exista un hijo y que se gane este sueldo mínimo. Y el máximo es el 50% de la remuneración. O sea, digamos, la ley establece un mínimo y un máximo, dentro del cual puede fijarse la pensión de alimento, y van a ser factores que se van a tener en consideración, cuáles son las necesidades que tiene ese hijo y cuál es la capacidad económica que tienen las partes para poder fijarla. Muchas veces, y algo que es muy importante, Humberto, es que los padres dicen, bueno, esto es mitad y mitad el tema de los gastos, y fíjate que no es así. Es proporcional a los ingresos. Claro, también. los padres tienen que aportar en proporción a sus facultades económicas, es decir, dependiendo la cantidad que gane cada uno, es cuánto va a tener que aportar a las necesidades de ese hijo. Lía Rojas, abogada, muchas gracias por aclararnos este tema y por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias por la invitación, Humberto. Muy